Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de Chile y la región latinoamericana. Esta es la clase número 4 de la asignatura, así que espero que coloquen atención. Si han faltado clases, esta es su oportunidad para poder colocarse al tiro. Bueno, en clases anteriores nosotros hemos hablado acerca de la Guerra Fría, de cómo Estados Unidos y la Unión Soviética se han disputado el poder del mundo en diferentes ámbitos de la sociedad mundial. Uno a través de la economía capitalista o ideología capitalista, el otro a través de la economía socialista y del pensamiento socialista. ¿Ya? En este sentido, quiero comentarles que si bien lograron influenciar a muchos países a través de la diplomacia, en otros casos no fue así, sino que se utilizó la fuerza. Ya sea en el caso de Estados Unidos a través de dictaduras militares, de la intervención de distintas, que acabaron estas intervenciones en distintas dictaduras militares, y en el caso de la Unión Soviética a través de revoluciones socialistas, que también en algunos casos terminaron en dictadura militar, y en el caso de Chile en un gobierno democrático. Se trató de polarizar el mundo. ¿Y por qué digo polarizar? Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos este mapa en clase y pudimos localizar primero, obviamente, a Estados Unidos, a la Unión Soviética, pero todos los aliados también que tenían ellos. Aliados de Estados Unidos marcados del mismo color, un color más tenue, ¿cierto? ¿Ya? En algunos casos más oscuro, dependiendo de la importancia del aliado y la importancia de influencia igual del capitalismo. Lo mismo pasa con el socialismo en la Unión Soviética. Y nosotros señalamos que si bien no hubo un enfrentamiento directo en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, sí ellos se enfrentaron con los aliados del rival. Sí, Estados Unidos se enfrentó con países que son simpatizantes del socialismo, y sí la Unión Soviética se enfrentó con algunos países que estaban siendo intervenidos por Estados Unidos. ¿Ya? Si bien nosotros hablamos que no lo íbamos a concentrar en los conflictos del siglo, que tuviesen que ver con la Guerra Fría, sino ya que no nos da el tiempo de ir a un repaso, se los mencioné acá. Y uno de esos conflictos, una de esas revoluciones que se llevó a cabo durante el siglo XX fue la Revolución Cubana. Y nosotros hablamos en clase, vimos un video acerca de la revolución y nos dimos cuenta cómo Cuba también, al igual que Chile, fue una colonia de España. Y para liberarse y para volverse independiente, necesitó la ayuda de Estados Unidos. Y después vimos cómo Estados Unidos, al ver ya Cuba libre, tomó posesión de Cuba, ya instaló sus empresas, dominó la economía, manejó la política de Cuba, y al final encontramos que Cuba terminó igual de colonizado, pero de forma más camuflada. Y finalmente, durante los años, la intervención de parte de Estados Unidos en Cuba fue aumentando. Llegamos a un año que era ya el año 1952, en donde Cuba ya tenía presidente, y donde ese presidente igual ya estábamos viendo las primeras secuelas de la revolución rusa. Estábamos viendo cómo estaban siendo varios países del mundo influenciados por el socialismo. Estas ideas llegaban a través de partidos, a través de grupos, a través de los trabajadores, y a Estados Unidos no les gustó mucho esta idea de que a lo mejor Cuba estuviera entrando en ese ámbito. Y ¿qué es lo que hizo? Influenció un golpe de Estado por parte de los militares. Se toman el poder. Fulgencio Batista se toma el poder en 1952. En el año 54-55 es escogido presidente, luego de gobernar un par de años como dictador, como golpista. Y ya en el año 59, en 1959, encontramos que la situación es insostenible, que el control de Estados Unidos por parte de la dictadura provoca que haya un manejo de la economía, que se le pague mal a las personas, que haya abusos de poder, que haya preferencias hacia los empresarios extranjeros de Estados Unidos en Cuba, lo que provoca que un grupo de personas lideradas por Fidel Castro armen esta revolución, ya que al principio no les fue muy bien, que no lograron dominar mucho territorio en Cuba, pero que después, con la difusión, fueron sumando muchos adeptos y lograron dar un golpe a la dictadura en Cuba, ya instaurando lo que es la Revolución Cubana. Bueno, y finalmente, al tomar el poder Fidel Castro, lo que provoca es que Estados Unidos pierda poder en Latinoamérica, que tenga temor acerca del avance del socialismo en el mundo, que vea perjudicado esos negocios en Cuba. Los empresarios se vieron afectados y por lo tanto Estados Unidos también.
¿ya? Y tenía miedo de que los otros países de Latinoamérica se volvieran socialistas y que tuviera pérdidas económicas multimillonarias, ¿ya? Y en este sentido, después de ver este video, leímos la siguiente diapositiva que nos habla un poco de que Estados Unidos, a través de dos iniciativas, trata de intervenir los países en Latinoamérica, ¿ya? La primera es la Alianza para el Progreso y la segunda medida es la Doctrina de Seguridad Nacional. Ambas medidas lo que buscan es, de manera camuflada, tratar de intervenir los países para que estén en contra del socialismo de la Unión Soviética. En el caso de la Doctrina Nacional, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que se postulaba que los movimientos de izquierda constituían una amenaza interna para Latinoamérica y que para detenerlo las Fuerzas Armadas debían exceder su campo de acción tradicional, o sea que no solamente debían funcionar como Fuerzas Armadas comunes y corrientes que defienden el país, y adoptar estrategias de control que les permitieran mantener el orden y la seguridad al interior de cada país. En este sentido, fue clave el rol de la denominada Escuela de las Américas, institución estadounidense que se ubicaba en Panamá y entregaba instrucción a militares latinoamericanos sobre métodos mucho fuera de toda legalidad para aplicar a grupos revolucionarios. O sea, a través de la fuerza, a través de la tortura, a través de muchos hechos aberrantes, pero que de alguna forma los militares de cada país se hicieran cargo de los socialistas para que no cambiaran el sistema económico, la forma de pensar, la ideología del país. Pero también estuvo la Alianza para el Progreso. No solamente intervenimos a los militares, no solamente le enseñamos a los militares a contrarrestar al socialismo, sino que en la Alianza para el Progreso nos dice lo siguiente: Programa de apoyo económico y técnico dirigido a gobiernos de América Latina, creado en 1961 por la administración de John Kennedy, tenía por objetivo evitar los movimientos revolucionarios mediante reformas que fortalecieran la democracia liberal, logrando un mayor nivel de desarrollo económico y establecer un orden social más justo. Hacia fines de la década de los 60, la iniciativa permitió dinamismo, pues los recursos asignados se hicieron insuficientes y los resultados no fueron los esperados, ¿ya? Y acá hay que tener claro que, ¿por qué, por ejemplo, se impulsa la reforma agraria? Que suena, qué bueno, se están preocupando de los campesinos y así vamos a lograr que haya más igualdad en el sector económico en los campos. Ya vamos a mejorar la industria, a mejor herramientas técnicas y mejor producción para el país. Pero no solamente por eso, porque Estados Unidos tenía miedo que la revolución agraria, por ejemplo, viniera desde los socialistas. Tenía miedo que la organización de sindicatos y de los trabajadores fueran influenciados por los socialistas. Entonces, antes que los socialistas vengan e instauren estas cosas en Chile, mejor lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Y así fortalecemos al país, lo mantenemos estable y no va a correr riesgo de que esté mal económicamente y socialmente y políticamente para que esté vulnerable a transformarse en un país socialista revolucionario, ¿ya? La Alianza para el Progreso no sirvió mucho porque tampoco la ayuda económica fue suficiente para poder aportar en los países, para resolver los problemas críticos que tenían al interior, ¿ya? Y en el caso de Chile finalmente, a pesar de todo esto, a pesar de que Estados Unidos con el gobierno de Frei trató de impulsar la reforma agraria, después con Allende no pudo evitar que el país fuera socialista. Y ahí viene la parte crucial de toda la clase, que es que la doctrina de seguridad nacional, el primer elemento de Estados Unidos que aplicó en estas escuelas de las Américas para las Fuerzas Armadas de los países, se llevó a la práctica. ¿Y cómo se llevó a la práctica? A través de muchos golpes de Estado que iban a dominar la sociedad, que iban a dominar el país, que iban a expulsar a la oposición, que iban a doblegar a la población con tal de obedecer las medidas que ellos iban a establecer. En esta intervención militar de Estados Unidos encontramos que países como Paraguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Panamá, entre otros, y en más de una ocasión en algunos casos, fueron violentados, fueron aplicados golpes de Estado y se instauraron dictaduras militares. ¿Para qué? Para preservar el pensamiento de Estados Unidos. ¿Para qué? Para preservar el capitalismo, para intervenir la economía, para intervenir las leyes, ¿ya? Y esto provoca que en el caso de Chile se instaure el sistema neoliberal, ¿ya? En el caso de la Unión Soviética, lo mismo hacía la Unión Soviética. Muchas veces los gobernantes revolucionarios socialistas terminaban siendo verdaderos dictadores también. En el caso de Fidel Castro, ya que estuvo muchos años, muchas décadas en el poder, y que después asumió su hermano Raúl Castro, ¿ya?
Y en el caso de Rusia igual, pues, los mandatorios igual eran verdaderos dictadores. Entonces estamos hablando de prácticas que no solamente son de Estados Unidos, sino que también de la URSS. Los dos trataron de dominar, fuese como fuese, a los demás países para poder hacer valer su ideología y de esa forma conquistar el mundo, ¿ya? Y es complicado en este hecho porque vemos que en el caso de Latinoamérica, que es donde nosotros vivimos, se llevaron a pasar muchos derechos humanos, hubieron muchas muertes, muchas personas tuvieron que irse de los países donde estaban por su pensamiento político, muchos presos solamente por el hecho de trabajar para el gobierno. Se acabó con los partidos políticos, no funcionaban las constituciones, se cerraban se cerraron todos los congresos, ¿ya? Es un modelo que se aplicó primero, uno de los primeros países en los cuales se aplicó fue Cuba y después se fue replicando en todos lados, ¿ya? Entonces hay que entender, antes de la Revolución Cubana hubo una dictadura, eso es lo que hablamos en clase. Y bueno, esto nosotros nos damos cuenta que los elementos que hemos visto en clases anteriores, tanto en Chile y la región latinoamericana como en educación ciudadana, se van mezclando, se van armando y van formando un gran rompecabezas, ¿ya? Y es que en el fondo todos estos movimientos que sucedieron, violación de derechos humanos, dictaduras militares, el tema de la Guerra Fría tiene un fin, y el único fin es preservar el sistema económico de cada potencia. Bueno, espero que les haya gustado la clase, me extendí un poco más del usual, pero la verdad las cosas que yo sé que hay muchos estudiantes que faltan a clase, sí me pueden comentar por redes sociales, por correo electrónico, por YouTube, para hacer consultas, dudas o sugerencias, ¿ya? Nos vemos, que estén bien, hasta luego.